Las Sagradas Escrituras en Romanos 2, donde vamos a tomar asidero de lo que hemos de hablar, en el versículo 22 al 24, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los romanos, creyendo a aquellos que pertenecían o pertenecen a los judíos, creyendo que ellos, salvos simplemente por tradición, tenían todo el derecho a las glorias del Señor, el apóstol Pablo tiene que decir algo muy importante aquí. Romanos 2:22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque escrito está: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta denuncia del apóstol tiene que ver con este mandamiento que estamos observando: no adulterarás. Almas traicioneras, he titulado este sermón o esta instrucción, almas traicioneras. Acabamos de observar lo que Pablo dice. Tú que dices que no se debe adulterar, es justamente lo que están haciendo. Tú que dices que no se deben adorar ídolos, es exactamente donde cometen sacrilegio. Ustedes que dicen que guardan la ley, son exactamente los que infringen la ley y con eso abominan al Señor. Duro reclamo. Seguimos viendo, hermanos, lo arrasador que es este pecado del adulterio. El séptimo mandamiento dice: no adulterarás. Pero el pecado, todas estas familias de pecado que hemos venido denunciando, destruyen lo que el Señor dijo y por ende al ser humano desde su misma esencia. Porque estos pecados son cometidos por el hombre y está cometiendo el hombre pecados parados en las advertencias del Señor, parados en las prohibiciones, parados en las virtudes positivas de la palabra del Señor, que Dios la ha dado porque solo quiere el bien para nosotros, el bien para el hombre. El pecador, consciente o no de lo pecaminoso que es quebrantar este mandamiento, solo quiere el disfrute de su carne. Así crean que es pasajero, pero lo buscan como su más preciado tesoro. Estos días, hermanos, nuestra ciudad está enredada en medio de un festival pagano, podrido, pero el alarde que hacen de esto. Saben que hay cosas malas y sin embargo las practican. Adoran eso que están haciendo. Mire, pero lo que ellos no saben es que les espera un juicio de condenación reservados para estos injustos, pues van a recibir el castigo merecido por sus hechos, mientras que nosotros, los cristianos, sabemos que tenemos un mandamiento que el Señor nos ha dado y que este mandamiento tiene virtudes positivas, entre los cuales está la lealtad, la magnificencia,
no guardar rencor, no gozarnos de la injusticia, esperar en las bondades y en todos los asuntos santos del Señor. Y sobre todo, en un amor que nunca deja de ser. Eso lo entendemos nosotros los cristianos. El Señor nos permita ver que no solo en el área sexual está el quebrantamiento del pecado. Ya lo observamos que allí hay un gran dolor por quebrantar este pecado, sino que también existen otras maneras de infringirlo. En esta oportunidad veremos tres enormes reprobaciones que las Sagradas Escrituras nos declaran y nos advierten. Cuando cambiamos la gloria santa del Señor para dar honra y establecimiento en nuestro corazón de cosas mundanas, cuando igualmente el corazón se aleja definitivamente de Dios para amar perdidamente las cosas de este mundo. Tres reprobaciones. Una de estas que vamos a mirar ahora es el adulterio espiritual. Son muchos los pasajes del Antiguo Testamento en donde Dios señala a su pueblo de Israel, señala a Judá por el pecado del adulterio, de adorar ídolos paganos. Nosotros hemos venido mirando los mandamientos y nos hemos dado cuenta que los primeros mandamientos, los primeros 4 mandamientos están dirigidos al Señor, donde Él solo es Dios, donde no hay que usar su nombre en vano, donde no hay que adorar ídolos, donde hay que guardar su día santo. Él demanda esto de su pueblo. Pero ¿qué estaba haciendo esta gente ahora aquí? Haciendo a un lado todas estas cosas, aunque en su ley mantenían, traían sacrificios y hacían cosas, queriendo tener contento a Dios, pero haciendo cosas que desagradan al Señor. Isaías 57, versículos 3 al 5. El profeta, trayendo la palabra de Dios al pueblo, les dice: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Dura palabra para el pueblo. Dios lanza esta palabra contra ellos para decirles la manera como se han apartado de Dios, y que cuando se apartaron de Dios, ahora no siguen a Dios, sino su líder es el diablo, su rey es el diablo. Aquí los pecados concretos con que se acusaba a esta generación era burlarse de Dios y de su palabra. Era una generación burlona. Menos mal que eso pasó allá. Aquí no hay. Aquí no hay quien se burle de Dios. Ellos pensaban que si el profeta traía palabras se podían reír del profeta. Pues eso lo hicieron muchas veces. Y ya conocemos la historia de los profetas. Pero lo que ellos no sabían no era que el profeta era el del cual emanaba la palabra y las demandas, sino que era Dios quien estaba demandando de ellos corrección. Se burlaban del Señor. Dios los acusaba de idolatría. Este era el pecado de los que eran más notoriamente culpables. Abundaba tal pecado en tiempos de Isaías, como lo testifican las abominables prácticas de Acaz y de Manasés. Conocemos esos reyes.
Horrible cosa hacían. Esta gente estaban tan enamorados de sus ídolos que, dice la Escritura, ardían de pasión, ardían de lujuria por ellos. Cuando se habla de esa manera en el versículo 5, ardían de lujuria, es que lo hacían al aire libre, lo hacían en la sombra, la inmoralidad sexual formaba parte de sus cultos idolátricos, eran bárbaros y crueles hasta ser desnaturalizados en el culto que tributaban a sus ídolos. Pues como dice el texto, sacrificaban a sus hijos en cualquier lugar. Y eso ya era aberrante, hermanos. Sacrificar a sus hijos, a los ídolos. Tenían dioses en los valles, cerca de las aguas, los tenían en los montes, en los collados, y como si fuera poco, tenían dioses familiares con quienes daban rienda suelta a la prostitución masculina. Esto, hermanos, era propio de los idólatras de Canaán. Y unido a esto, como si eso no fuera ya tan terrible, Dios hacía algún tiempo les había prohibido tener alianzas con los pueblos paganos. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo? Aparte de adorar ídolos y aparte de hacer cosas tan aberrantes en sus cultos, ahora ellos eran acusados de confiar en la ayuda de extraños, de entablar amistad con los poderes paganos y con deidades extrañas. El versículo 9 de este capítulo de Isaías dice: y fuiste al rey con ungüento, y te multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seor. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo que era tal su perversión y su declarado adulterio espiritual, que enviaban embajadores del pueblo de Dios en busca de deidades extrañas y les hacían consultar incluso dioses del abismo, como dice la Escritura, del Seol, y ejercitar la nigromancia. ¿Qué es la nigromancia? La adivinación mediante la invocación a los muertos. Eso hacían. O sea, terribles eran. ¿Qué dioses tienen allá? Vamos a enviar embajadores para que copien eso. ¿No les parece a ustedes horrible de un pueblo que fue sacado de la esclavitud a la libertad, a una tierra que el Señor les dijo, fluye leche y miel, una tierra de promesa, bajo un Dios que los consentía, que les daba lo que querían, y ahora lo abandonan para dedicarse a la pudrición espiritual? Otro texto que voy a mencionar con relación a esto está en Jeremías 23, los versículos 10 al 14. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Y en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Qué descripción tan lamentable de este pueblo
en esta oportunidad. El profeta trae un mensaje que lamenta mucho, porque la perversidad del país se había desbordado de tal manera que esas señales eran un desagrado para el Señor. En el versículo 10, Dios dice que la tierra está desordenada, está vacía, está desierta, desolada. ¿Y por qué el Señor señala quiénes son los culpables de que eso pase? Y atribuye esto a los falsos profetas y a los sacerdotes que profanaban las ordenanzas de Dios. Y el templo se había vuelto un lugar de idolatría e inmoralidad. Las más frecuentes aplicaciones que se le dan al séptimo mandamiento se refieren al adulterio espiritual. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no existe ninguna duda de que eso es lo que se hace, de que esa es la práctica, que estamos conectados mal con lo que este pueblo hacía. Amigos y hermanos, quizá usted diga, ¿qué pueblo tan malo era ese del Señor? Pero ¿qué tal si nos venimos hoy a este día? Miren hoy nuestra nación, y no solamente nuestra nación. El mundo alrededor, ¿qué hace hoy? ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué comienzan a hacer desde hoy? En una mal llamada Semana Santa. ¿Qué hacen hoy? Pero uno dice, pues lógico, es que no conocen a Dios, es que no le obedecen. Por supuesto, por eso es que están así. Pero que veamos al pueblo de Dios participando de cosas de estas, alejados de Dios. ¿Qué día es hoy, hermano? Día del Señor. Y vemos hombres que se han alejado de la iglesia hoy, porque tienen un tiempito de vacaciones y entonces se van a sus vacaciones. ¿Y qué se van a hacer a sus vacaciones? Hermanos, créanme, van a adorar al Señor, a presentarle ofrendas santas. ¿Qué van a hacer, hermano? A darle rienda suelta a su carne, a sus recreaciones, a todo esto. Es el pueblo que el Señor ha rescatado. Y miren ustedes lo que se comienza a hacer. De pronto no adoran a Santa María, ni a San Ignacio, ni a no sé quién más, porque de eso hay hartos, ¿no? Pero se alejan del Señor porque su mami, su papi, sus hermanos, vino la tía, hay que atenderlos. Hoy día del Señor, hoy día del Señor. Habiendo entendido eso, no hacemos lo que Dios dijo. Quizá muchos estén hoy aquí, sentados, pero pensando, hoy deberíamos estar haciendo esto, aquello, qué rico sería. Mire, está bien, no lo está haciendo con su cuerpo físico, pero su mente está por allá haciendo cosas. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios sabe nuestras intenciones. Y así esté su cuerpo aquí y diga, no, yo con esto estoy cumpliendo. Mire, hermano, está igual que esos de allá. La segunda reprobación que trataré es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Quiero definírsela, que es la negación, la renuncia, la retractación de la fe. La apostasía, hermanos, por lo tanto, es la deserción, es alejarse, es quitarse. La apostasía es el antónimo de la conversión. Apostatar de la verdad se describe como adulterio.
porque abandona nuestro compromiso total y exclusivo que teníamos o que tenemos con el Señor y su palabra. La apostasía es asociarnos con distintas formas de religión falsas, con la mundanalidad. Es importante, hermanos, que señalemos que cuando los israelitas cometían adulterio espiritual, normalmente no estaban renunciando a lo que habían aprendido. No estaban renunciando a su religión, sino que introducían una adoración pagana junto a ella. Nuestro mundo contemporáneo y específicamente las iglesias de hoy se encuentran en la misma práctica. Esa práctica mundana de introducir al seno de la iglesia prácticas desleales que no solamente están contaminando el culto al Señor, sino que practican una doble vida. Los creyentes adoran a Dios y sirven al mundo al mismo tiempo. ¿Y sabe qué hace mayor fuerza a aquellos que viven en esos asuntos? Que van terminando, hermano, paulatinamente, un pasito acá, una miradita allí. Eso no hace daño. Mire, yo sé que Cristo vive, pero mire esto acá, vea esto aquí. Cuando se vayan a dar cuenta, se han alejado de la verdadera doctrina bíblica y resultan apartados del Señor. Aclarando más este asunto, debemos hacer énfasis, hermanos, que los judíos de antaño disfrutaban de los beneficios de un pacto nacional con nuestro Dios. Así que cualquier abandono de su parte era una traición que se le hacía al Señor o un abuso de una relación única y solemne. Y esto es lo que las prácticas paganas e idolátricas hacen. Pues eso implica adulterio y su apostasía gradual vino hasta separarse de Dios. Si ustedes quieren echar una ojeada al pueblo israelita hoy, dense cuenta cómo están. Alejados de Dios. Pero no miremos tanto a ese pueblo, porque decimos, no, ellos están allá y nosotros aquí. Sí, pero les voy a decir algo, hermanos, y voy a hablar con la gente redimida hoy aquí. Tenemos una relación de pacto con el Señor a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cualquier brecha en este pacto no solo es adulterio, sino es amor a otros, que no es exactamente la gloria de Dios. Mire, hermanos, ustedes pueden decir, no, yo no me estoy separando de esto, pero sus pensamientos, sus ideas, su caminar, a veces no dice lo que su corazón o lo que su mente piensa. Mire, todo dolor y pérdidas que ha sufrido el Evangelio en todo lugar durante los últimos 100 años ha sido el resultado de la infidelidad de muchos pastores. Y ya les voy a decir por qué. Los pastores hoy son infieles. Muchos de ellos, la gran mayoría de ellos. Vea, hierve por todo lugar. Mire, va usted por un barrio, va usted por un pueblo, va usted por una ciudad y encuentra iglesia tal, iglesia no sé qué. Títulos hay todos los que ustedes quieran. Pero estos pastores, por falta de dedicación y de pereza al estudio riguroso de la palabra del Señor, hablan a la iglesia cualquier asunto que les sirva de entretención. Es común verlos parados en los púlpitos de los que ellos llaman iglesia. Y vamos a decirle al pueblo, mire, hoy nosotros podemos decir que somos prósperos, debemos buscar dinero, todo lo que pisa la planta de nuestro pie es nuestro, confiéselo.
y comenzamos a enseñar cosas como estas. Esa es la verdad de Dios, hermanos. Eso es lo que se debe predicar. Con eso debemos entretener a la iglesia. Mire, otros se paran a hablar en el púlpito de que su familia tiene y no tiene, de que le fue y no le fue. Hermanos, ¿dónde está la instrucción al pueblo del Señor? Almas están siendo llevadas al infierno por causa de esos falsos pastores. Con una enseñanza, si se le pudiera decir enseñanza, porque no quiero ser grosero, pero debo serlo, hermano. Pero estos son recreadores en vez de ser pastores. Y estos, con ese tipo de asuntos, dejan a disposición de una caterva de falsos maestros y devoradores del cuerpo del Señor que se abalanzan contra ellos, hambrientos de esas presas fáciles de envolver con sus discursos y sus malas enseñanzas. Por eso nosotros vemos, miren, no es que este dice, que es que el de aquel, que... Y la gente no sabe ya qué creer. No obstante, que esto ya es un grave problema. Para empeorar las cosas, se siguen alentando con alianzas ecuménicas. ¿Saben ustedes qué es el ecumenismo? ¿Sí saben qué es, hermano? Alianzas con las demás religiones. Y ponen en las manos de su iglesia una literatura que no es sagrada, que no es para nada santa. Nosotros observamos nuestra librería. Pero es que hay textos de esos tan difíciles de leer, pero tan fácil que es leer las 21 tesis para un cristiano próspero. Mucho más fácil eso que leer lo que la Escritura nos dice, de hombres de Dios que están exponiendo la Escritura y nos enseñan. Pero les dan de todo ese tipo de cosas. Ahora, hay una advertencia escrita con sangre en las Escrituras acerca del séptimo mandamiento, en un lenguaje del Nuevo Testamento que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Escuche esto, hermano. Aliarse espiritualmente con los enemigos del Señor desde el punto de vista bíblico no solo es un acto que se constituye en un acto de traición, en adulterio espiritual, sino en apostasía. No cometerás adulterio. Debe ser el letrero escrito en enormes letras en la valla que Dios ha puesto para nuestra seguridad, para separarnos del error, para separarnos de la incredulidad, para no dar oídos a la enseñanza espiritual falsa, lo cual incluye tener sumo cuidado de leer libros de aquellos que, movidos por su orgullo, por su avaricia, y lo más complicado, distorsionando la Escritura, ofenden al Señor por su intransigencia. O ir a aquellos lugares con avisos de iglesia en donde no se respeta ni se ama la palabra de Dios, en donde se realizan actividades desleales y perjudiciales. Por ejemplo, la distorsionada adoración a Dios, que más parece una fiesta mundana que una adoración regulada por la Escritura.
Estos son asuntos graves sobre los cuales Dios demanda corrección y obediencia. Sobre este punto, hermanos, digámosle a un joven que se separe de un lugar de esos, en donde se baila, se salta, se grita, digámosle que se aparte de eso. Digámosle que se aparte de esa música y que venga a escuchar lo que el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual. Digámosle eso y a ver qué nos responden. ¿Qué respuesta positiva hemos de recibir? Ninguna, porque están atrapados en esos asuntos y ya es difícil salir de ahí. Y nuestra última reprobación: amar las cosas de este mundo. Otra de las formas en las que se comete adulterio espiritual, cuando se están permitiendo sin restricción algunos deleites mundanos y religiosos en las vidas o en la adoración del pueblo del Señor. Pues Santiago dice en el capítulo 4, versículos 4 y del 8 al 10, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Almas adúlteras, ¿no saben eso? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿en qué, hermanos? En enemigo de Dios. Acercaos a Dios, dice el versículo 8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y aquí está lo que el Señor dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cualquier cristiano que comience a amar las cosas de este mundo, sus entretenimientos, sus deleites, todo lo que está de moda, se convierte en un adúltero. Pues ha cruzado la valla del séptimo mandamiento para obtener placer en la cultura que es contraria a Dios. Pues todas las corrupciones vienen desde nuestro corazón y no necesitan sino un chasquido menor para que pasemos al otro lado. Así que es muy importante, responsable y bueno mortificar las concupiscencias que luchan en nuestros miembros. Las concupiscencias mundanas y carnales son males que no permiten el contentamiento ni la satisfacción. Vea, hermanos, el que tiene dinero, ¿sabe qué quiere hacer? Donarlo a los necesitados, ¿verdad? El que tiene dinero, ¿qué quiere? Más. Como las sanguijuelas, ¿cierto, hermanos? Más. Que si estoy en mis caprichos, quiero más, quiero que se me dé más. Que si me dan una comida pequeña, quiero una más grande. Y si me la dan grande, quiero más, quiero más. Son esos caprichos. Pero, mire, hermanos, cuando nuestros gustos están condicionados a cualquier asunto mundano, llámelo música, deportes, entretenimientos, etcétera, todo lo que sea, y nuestro corazón sienta mayor aprecio por esas cosas, recordemos que esta es una filosofía mundana, libertina, pecaminosa, y que con esas cosas nos estamos colocando en la pendiente de un adulterio espiritual inevitable. Para allá van. Es una caída sin control. En un instante nos encontramos cada vez más encaprichados con asuntos que la Escritura condena y nos volvemos inconscientes con nuestra profesión cristiana, ya que a nuestro corazón. El Señor dijo, porque de ahí es donde salen los malos pensamientos, todas esas cosas que Dios reprueba,
ya que le hemos dado libertad a nuestro corazón, los deseos y los afectos pecaminosos, ¿sabe qué hacen? Impiden que usted ore. Usted tiene que trabajar, usted tiene que ir a pasear, usted tiene que dormir, etcétera, hermano. Y la oración es la que se contempla menos. Podría decir esta mañana, hermanos, que muchos de ustedes se levantaron, se lavaron, se cambiaron y se vinieron, pero no estuvieron delante del Señor. No fueron al Señor de la gloria, no lo hicieron. Porque hay otras cosas más bonitas. Quizá anoche se quedaron viendo televisión. Quizá anoche se quedaron hablando hasta tarde. Esta mañana era delicioso el sueño. Era tan importante eso, que no hubo tiempo para el Señor. Ni 2 minutos le declararon al Señor, ni 2 minutos. Hermanos, estas cosas están diciendo, nuestros deseos son más importantes que Dios. Pongámonos en guardia para no abusar o usar mal la disposición mundana del corazón. Hermanos, las misericordias que hemos recibido de mano del Señor, ¿sabe de dónde se nos conceden? Cuando vamos a orar, vaya al Señor, ruegue al Señor y Él dispondrá su mano para concedernos bendiciones. No en los placeres mundanos. Muchos, acudiendo a los placeres mundanos, buscan prosperidad, pero lo hacen con malas intenciones. Así buscamos las cosas de este mundo. Es justo entonces que si las pedimos así, Dios las niegue. Si muchas veces pidiendo cosas lícitas el Señor nos hace luchar en la oración. ¿Qué más si estamos pidiendo para nuestra satisfacción carnal? Hermanos, los deseos incrédulos y fríos oran negaciones. Podemos tener toda la seguridad que nuestras oraciones se volverán vacías cuando se responde a un lenguaje de las concupiscencias más que al lenguaje de las virtudes. Aquí hay una clara advertencia a evitar todas esas amistades criminales con este mundo. Pensemos por un momento, ¿cuál será nuestro testimonio ante el mundo? Iglesia, porque si no estamos dando el testimonio delante de este mundo como el Señor lo ordena, ese testimonio que estamos dando, en primer lugar, delante de Dios, es hipócrita y es ofensivo al Señor. Vea, o somos o no somos, pero no nos mostremos así, como que sí queremos aquí el mundo, pero también a Dios. Yo no puedo entender, una parte, un pie en el cielo y otro en la tierra. ¿Cómo es eso? O sea, el Señor dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Eso es repulsivo al Señor. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El adúltero es una persona que desea las cosas de este mundo junto con las bendiciones de Dios. Eso como nos agrada, ¿sí? Deseamos que Dios nos bendiga, pero participando del mundo. Pero cuando este individuo es orientado por el mundo, entonces es un enemigo del Señor. Y un enemigo del Señor puede ser reconciliado, pero nunca la enemistad. Así pues, cualquiera que resuelva en todos los hechos estar en buenos términos con el mundo, ya sabemos, enemigos de Dios. El orgulloso sabe, el orgulloso entiende, porque el que es orgulloso quiere acumular, el que es orgulloso quiere apilar para sus propias fantasías, pero ese orgulloso resiste a Dios. ¿Y sabe qué dice la Escritura, hermano? Que Dios resiste a esos, pero da gracia a los que se humillan delante del Señor. El orgulloso se resiste a las verdades del Señor. En su voluntad resisten las leyes de Dios. En sus pasiones resisten la providencia de Dios. Por tanto, no
no es raro que Dios resista al soberbio. Así que qué desgraciado es el estado de los que hacen de Dios su enemigo. Concluyamos, hermanos, este asunto. Ya sabemos, el adulterio espiritual, la apostasía y la amistad con el mundo son cosas que el Señor condena. Abiertamente el Señor las condena. No lo está mostrando como, por si acaso miren aquí, ¿no? A ver si lo pueden detectar. El Señor abiertamente está declarando que estas tres cosas, estas tres reprensiones, estas tres demandas, el Señor las está señalando como el adulterio. No adulterarás. El gran mandamiento en contra de la infidelidad debe crear una línea divisoria muy clara que usted y yo no debemos cruzar. Ya entendemos dónde está puesta la valla y no debemos pasar para allá. Es un límite que nos va a guardar de ser fieles al Señor. El Espíritu Santo de Dios nos enseña a estar dispuestos a tener cuidado con todo esto. Hermanos, usted que es un hijo de Dios, cuando su boca se abra para hacer bien a otros. ¿Escuchamos esto, hermano? Se abra para hacer bien a otros. No hacer otra cosa, porque ya sabemos, Dios condena. Hermanos, según podamos, la gracia de Dios va a corregir. Y entendamos esto, lo que Dios nos está advirtiendo aquí. El Señor curará nuestro espíritu natural, en donde Él da gracia, da otro espíritu que no es el del mundo. Dios dará más gracia al humilde porque ellos ven su necesidad de Dios. Oran por no apartarse de la presencia del Señor, son agradecidos con Dios. Y entonces Dios dará toda la sabiduría, toda la gracia, Dios dará toda la cobertura que nosotros necesitamos. Vengamos al Señor con un corazón dócil y humilde, que nuestro entendimiento esté alineado a la verdad de Dios, nuestra voluntad a la voluntad de su precepto, a la voluntad de su providencia. Nuestros corazones estén subordinados a su autoridad, a las disposiciones de nuestro Dios, porque hay algo claro, verdadero y que retumba. Dios está dispuesto a hacernos el bien. Si nos rendimos a las tentaciones, el diablo nos seguirá continuamente, pero si nos ponemos toda la armadura de Dios y le resistimos, nos dejará. Entonces, ustedes, pecadores, busquen a Dios, busquen su gracia y favor, busquen la salvación en Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, porque saben que todo pecado debe lamentarse. Quizá usted diga, alejarme de estas cosas que me gustan puede causarle tristeza, pero si se va a alejar de allí, hágalo con tristeza santa. En el más allá estaremos en la paz del Señor, y Él no va a negar a nadie el consuelo al que lamenta verdaderamente el pecado, y exaltará al que se humilla ante Él. Por último, amados hermanos, en relación a este séptimo mandamiento, recordemos que las virtudes opuestas al adulterio, son pureza,
fidelidad en la conducta sexual, en el matrimonio, en otras relaciones que como seres humanos sostenemos, y más aún en la comunión que como creyentes tenemos con nuestros hermanos en Cristo y con nuestro Señor que merece toda la gloria. En todos estos asuntos espirituales en los que Dios nos advierte prudencia, obediencia, haya un diligente esfuerzo por tener esas virtudes. Y termino. Y no olvidemos esa sorprendente y grande expresión del apóstol Pablo, dada en 1 Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Que Dios ayude a la iglesia, que Dios nos sostenga en su gracia y que podamos, una vez advertidos, alejarnos de todo aquello que al Señor no le agrada. Oremos.